Gracias, amigo, por mantenernos sin movilizarse de su televisor. Pues bien, como decíamos, en esta mañana tenemos al doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez, un profesional académico de las filas militares. Como ustedes sabrán, fue jefe de la policía, desempeñó un excelente trabajo porque su función y como persona capacitada es la de trabajar más que la de trascender sin hacer en el fondo nada. Actualmente es el director general de prisiones, es autor de inmensidades de libros de la cultura jurídica y estaremos hablando al final de este programa de eso. Pero queremos presentarle al doctor Manuel de Jesús Pérez Sánchez. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, es mi privilegio y mi honor compartir este programa con usted y con los amables televidentes. Muy bien, agradecemos que haya con mucha amabilidad querido comparecer ante nosotros. Y en esta mañana, como lo hemos convocado, precisamente vamos a hablar de un tema trascendental. Vamos a hablar del contenido de la Constitución votada el 26 de enero de este año, si es algo importante para el país, si es hecha, como decían, a la medida del Ejecutivo, si realmente trasciende en favor de la mayoría y sobre todo, lo más importante, lo que contiene y manda que se cree una jurisdicción constitucional. Doctor, háblenos un poco sobre su opinión del contenido en general de esa Constitución. El contenido de la Constitución del año 2010 es excelente, extraordinario, yo diría, al comparar su normativa con la de otras constituciones, podemos ver que tiene un gran avance social, pero además no deja espacios para la interpretación. En vez de ser una declaración meramente política, como lo fue desde el año 1844 hasta el 26 de enero de este año, la Constitución Dominicana, a partir de ahí se convierte en un texto normativo que delimita y deslinda todos los derechos para pasar de la democracia al estilo del siglo XIX a la democracia del estilo del siglo XXI. En esencia, ella fortalece la institucionalidad democrática, crea el Estado social democrático de derecho, entonces deja el viejo Estado liberal que existía, modifica un poquito el asunto de la soberanía, que ahora tenemos además del legislador positivo, el legislador negativo, que es el Tribunal Constitucional. Y por otro lado, la Constitución tiene un preámbulo maravilloso, donde establece cuáles son sus principios y cuál es su finalidad. Y dice que la finalidad es la unidad de la nación dominicana. En este contexto, yo pienso que estamos en presencia de un buen texto, aunque ha sido criticado inclusive por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en el sentido de que es retrógrada, según el parecer de algunas personas, porque dicen, lo que así opinan, que su problema está en que limita el derecho, ¿verdad?, de la libertad, y al considerar un derecho fundamental desde la concepción, el asunto del aborto, estoy hablando básicamente. Es un tema muy discutido. El asunto de la nacionalidad, son temas muy complicados, pero fuera de esos temitas, ¿verdad?, que alguna gente ha puesto en duda, la Constitución es una joya, en realidad, porque avanza en el establecimiento de los derechos fundamentales y establece las bases para que la República Dominicana pase a tener la posibilidad real de un efectivo ejercicio de los derechos individuales, y no solamente los individuales, sino también los colectivos. Es decir, que con esta Constitución del 2010, un texto normativo, no solamente declaración política, se hacen realidad y se hacen, ¿verdad?, exigibles los derechos que plantea la Constitución, porque antes no había los mecanismos para hacerlo cumplir. Sobre eso vamos a hablar a lo inmediato. Usted habla de exigible, significa, se hablaba, Pérez Sánchez, se habla ahora mismo de una Constitución social. O sea, el término social abarca a toda la sociedad, o sea, que tomó en cuenta los derechos fundamentales individuales de la sociedad. Por eso pasa a un Estado social. Entonces, usted habla de los derechos exigibles. Por ejemplo, los derechos fundamentales que consagra la Constitución, ¿cuáles serían para usted los más emblemáticos? Y explíquenos de manera llana cómo se accedería, cómo se exigiría su cumplimiento. Los derechos fundamentales significan, ¿verdad?, la proyección concreta de la dignidad humana en un texto jurídico que puede ser exigido en los tribunales. En este contexto, el derecho a la libertad del artículo 50, el derecho a la libre empresa del artículo 51, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la vivienda. Todos esos son derechos, entonces, que conllevan una prestación del Estado. Esa prestación del Estado, entonces, tiene que configurarse, y esa configuración exige un presupuesto. Entonces, estamos en la fase de trascender de un Estado, ¿verdad?, con una fachada de democracia que no lo era tal. Pintado. Pintado, que aparentaba ser una democracia,
que realmente con esta Constitución se convierte en democracia porque establece el poder de control y establece, además de eso, el referéndum, el plebiscito y el mandato revocatorio, la revocación del mandato, que son 4 los derechos de la democracia. Aquí nada más teníamos uno, el electoral. Entonces ahora, al sumarle estos 3, ya tenemos una verdadera democracia, pero una democracia fortalecida, porque así como en el Asia existen 5 derechos constitucionales, o sea, 5 poderes constitucionales, que son los 3 que tenemos aquí, más el poder de control y el poder de examen, y ahora aquí tenemos los 3 poderes clásicos, ¿verdad?, que hablábamos de aquí, el legislativo, ejecutivo y judicial, más el poder de control. Nos falta todavía el poder de examen, pero yo tengo la certeza y la esperanza de que llegaremos ahí y no podemos ir tan rápido, tenemos que ir por partes. Y desarrollar la Constitución. Establecer el referéndum, establecer el plebiscito, establecer la revocación del mandato, aun cuando sea para asuntos municipales nada más, que yo aspiro que pronto sea para asuntos congresionales también, es una fortaleza en poder del pueblo que le empodera para que sea verdaderamente el pueblo el soberano del país. Doctor, usted habla de eso precisamente. Yo entiendo que quizás se cuidaron un poco los políticos y cuando uno lee la Constitución dice que solamente el poder de revocación o el del plebiscito se puede consultar, pero no para las autoridades legalmente constituidas. Solamente para el nivel municipal. Entonces, yo estoy de acuerdo con usted plantea eso, de que debemos llegar al punto que sea para todo el mundo, porque el soberano es el pueblo, y si el pueblo elige un senador, un diputado, un poder ejecutivo, y entiende que se ha extralimitado más allá de las funciones, entonces se le aplique la vara. Yo, si fuera presidente, no quisiera que llegara hasta ese nivel, pero el actual presidente que tenemos, y esto lo leí en un libro de mi amigo, el embajador dominicano en Corea, Héctor Galván, que transcribe una declaración del presidente Leonel Fernández, asegura que él es partidario de que se establezca el mandato revocatorio aún para el nivel presidencial. Yo pienso que en el momento de desarrollo histórico que tiene la República Dominicana es preferible que avancemos como estamos, a nivel municipal primero, luego a nivel congresional y quizás después al nivel, pero por turno. Porque se puede convertir peligroso en estos países no se puede todavía, donde somos muy efervescentes y sin tener un fundamento, ciertos partidos agitan las masas y uno sabe lo que pasa. Doctor, usted dice que el pueblo puede exigir prestaciones. Por ejemplo, estamos peleando por el bendito 4% para la educación. Usted ha visto que le han caído a bombazos a la gente que van a reclamar, a los maestros con la sombrilla, el 4% de educación. Pero entonces la Constitución lo dice. ¿Por qué tenemos entonces que estar arrodillándonos para que nos incluyan el 4% como partida de la educación si esta Constitución nos puede exigir, obligarnos? 2 asuntos sobre eso. Número 1, yo soy partidario del 25% del PIB para la educación. Número 2. Usted va a aclarar eso, del 25%. Los derechos que no se exigen no se cumplen. Me alegro y felicito a las personas que han estado demandando el cumplimiento de esa norma y exigiéndola. Precisamente, la labor de difusión de las normativas constitucionales implica que las personas se empoderen y tengan en su cabeza lo que pueden hacer. Y aún más, según esta Constitución, ellos pueden hacer ahora una iniciativa popular con un 2%. Y establecer en el Congreso una ley que establezca eso. Entonces yo pienso que esos son como las primeras andanadas, las escaramuzas, para después hacer una iniciativa popular que lleve a eso, porque el pueblo es el soberano en la democracia y este pueblo tiene derecho a eso. ¿Por qué yo hablo de 25%? Porque si no hay educación no hay posibilidad de trabajo productivo, de avance, ni de prosperidad. Entonces, países que han desarrollado, y yo tengo como ejemplo a Taiwán, la República de Taiwán, China, la República de China en Taiwán, es un país que el 25% mínimo, ahora está como el 27 o el 28%, lo está dedicando a la educación. Entonces, ¿cómo logran aumentar la producción, el PIB? Mejorando las condiciones de las personas, estableciendo, ¿verdad?, la educación como algo prioritario, y de ahí entonces se aumenta el Producto Interno Bruto y eso permite entonces satisfacer las necesidades de salud, educación, energía, todo. Inclusive, doctor, usted vio el último informe del PNU, que donde decía que aun cuando no hubiera un crecimiento económico, el desarrollo educacional podía continuar sin ser afectado, que vimos el informe que salió ahora mismo donde... Sí, pero peor todavía. El PNUD emitió un informe social antes de este informe de índice de desarrollo humano, que son 3 tomos así bastante ligeros de leer, les recomiendo que lo lean, que tiene una situación bien gráfica. O sea, ha aumentado la riqueza en toda América Latina, ha aumentado el bienestar y la prosperidad, pero la pobreza y la brecha entre los que son ricos y los que son pobres sigue aumentando. ¿Qué quiere decir? Que aumento de riqueza, y aumento de prosperidad y aumento del per cápita no implica bajar pobreza, porque hay niveles
¿verdad?, diferentes de distribución de esa riqueza. Entonces, uno de los grandes desafíos es precisamente bajar un poquito ese nivel de desigualdad, establecer un corte a esa brecha tan amplia que hay y establecer, ¿verdad?, una igualdad social. El presidente Fernández habló de eso ahora en un discurso ante la FINJU con los 20 años. Vamos, doctor, vamos a hablar de eso y cuando volvamos a la pausa, vamos a estar conversando con el doctor la manera legal en que la ley instituye para que un simple ciudadano pudiera, a través de la formalidad, exigirle al gobierno que dentro de su presupuesto incluyera las partidas de sus derechos fundamentales. Ya regresamos.